Vista a la carta. Nos acompaña Alejandro Martínez, él es vicepresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Alejandro, qué gusto, muy buenas tardes. Hola Gigi, buenas tardes, gracias por la invitación. Alejandro, el 27 de agosto próximo vence el contrato con Claro, mientras que el 30 de noviembre con Movistar, tras 15 años de haberse firmado el último acuerdo. El gobierno creo que no está entendiendo la urgencia de la firma de estos convenios, ¿no? Yo creo que el país no entiende la urgencia de las cosas, o más que nada estamos envueltos en diría que en un limbo político, ¿no? En el que por querer primar, ¿no es cierto?, no sé si es liderazgo o poder político, nos estamos olvidando de las cosas más importantes que el país necesita, que es justamente lo que dijiste en un inicio, seguridad jurídica. O sea, si uno ve un poco el actuar, un poco del gobierno y un poco de la Corte Constitucional y sobre todo la Asamblea Nacional en todos estos últimos años, ¿sí?, el Ecuador básicamente no está dando pasos hacia adelante, más bien en muchos casos está retrocediendo. Vemos que la Corte Constitucional está emitiendo dictámenes, ¿no es cierto?, que en general van en contra de coger y avanzar, tener un paso hacia adelante sobre temas cruciales, sobre temas importantes. Este tema de la conectividad y de justamente la telefonía celular es un tema crítico, ¿no? Pero a ver, Alejandro, o sea, no puedo creer que el gobierno haya esperado hasta el último momento para plantear la renegociación de los contratos. No es que tú dices, uy, se me venció, está por vencer, ¿y ahora qué hago? O sea, me suena de locos esto. Sí, creo que ahí hay un poco digamos, de dejar pasar cosas, ¿no es cierto? O esperar que básicamente no vaya a haber sorpresas, sino dejar hasta el final las cosas, lo cual sí, admito, es un error garrafal. Esto se venía hablando ya desde hace unos meses atrás, sin duda, y necesitaba de certezas, porque obviamente la telefonía celular no es un tema que solamente prendes y apagas. Esto es un tema que necesita de constante inversión, de constante reinversión inclusive. Y claro, pero necesita al no tener una previsibilidad a mediano y largo plazo es bien difícil. Pero tú dices, necesita certezas. ¿Cuáles son las certezas que necesita el Estado para plantear esa renegociación? ¿El costo del espectro? ¿Qué es lo que se le cobra a las telefónicas? ¿Esa es la certeza que necesita para firmar? ¿Cuánto cuesta? Me refiero más a la certeza jurídica. A las empresas privadas. ¿Sí? Si las empresas privadas tienen que hacer justamente estas inversiones, tienen que generar justamente estas reinversiones y darle esa continuidad de servicio a los usuarios, ¿no es cierto? Sí se requiere básicamente de ciertas certezas. Entonces, en eso sí, yo creo que el Estado se ha portado lento, ¿no es cierto? Esto tenían que haberlo firmado o haberlo por lo menos dejado ya en un borrador muchos meses atrás, ¿no es cierto? Más que nada para que el resto de cosas que seguramente hay que cumplir, que son pasos previos, verificaciones de cuestiones legales, etcétera, etcétera, se puedan dar durante un tiempo perentorio y la firma final del contrato se dé. Ahora, si uno va hacia atrás en las noticias, en los hechos, ¿no es cierto? Veíamos justamente en la Asamblea Nacional que ya hablaban, ¿no es cierto?, de amenazas al mismo gobierno por renegociar contratos o por firmar contratos. Es decir, hay una serie de aristas, ¿no es cierto?, que se meten en todo esto para justamente tener un problema serio frente a algo que se termina en cuestión de semanas, ¿no? ¿Y quiénes vamos a ser perjudicados? Los ecuatorianos. Porque ¿cuánto puede durar una prórroga que se la... ¿Cuánto puede durar una prórroga sin firmarse un contrato, una renegociación? No sé exactamente cómo estipulan los contratos en el término de prórroga, ¿no es cierto? Eso es un poco complicado, pero si te das cuenta, asumamos que esa prórroga son 6 meses o es un año, ¿no es cierto? Si es que un gobierno que está de salida ahorita no cierra este contrato, el gobierno que entre va a tener que básicamente empezar de cero, una renegociación. ¿Y crees que un gobierno que entre en un periodo tan corto, un gobierno que viene por un año y medio, crees que quiera renegociar ese contrato?
lo va a tener que hacer. Si en 2 años este no lo hizo. Porque, mira, yo te preguntaba del tema del espectro porque es importante. Es una de las razones que puso el Arcotel justamente por las cuales había pedido que se suspenda esta renegociación por 120 días. Entre las razones que había puesto era porque estaba pendiente la valoración del espectro radioeléctrico que debía ser efectuada o analizada por algunas entidades internacionales como la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la CAF. Y entiendo yo que ya ese informe ya estaba hecho desde hace algún tiempo, ya tenían el informe que determinaba cuánto debía costar o cuánto debían cobrarle a las empresas de telefonía por el espectro radioeléctrico. Sí, yo desconozco esos particulares específicamente. En el caso particular nuestro como comité empresarial, lo que estamos exhortando justamente es a manejar esto con un poco más de prudencia y un poco más de seriedad, porque obviamente compartimos el sentimiento en este caso de todos los ecuatorianos, incluido el nuevo gobierno, ¿no es cierto?, en el riesgo que significaría no contar con telefonía celular en un tiempo perentorio, ¿no? O sea, estoy seguro que sí, o sea, ya hay cláusulas obviamente en que van a extender este contrato un tiempo más, pero evidentemente no le veo muy prudente, ¿no es cierto?, tener que esperar a que un gobierno nuevo, ¿sí?, se entere de todo, comience tal vez, no sé si lo hagan o no lo hagan, un proceso nuevo desde cero, lo cual nuevamente dilata, y la falta de certeza tanto para las empresas de telefonía como para el usuario simplemente van aumentando. ¿Y cómo se estaría afectando, para que la ciudadanía entienda, la seguridad jurídica de los contratos con la suspensión de la renegociación? Bueno, es similar a lo que está pasando ahora con la minería, ¿no? O sea, estas suspensiones que genera la Corte Constitucional nuevamente genera esta incertidumbre. Y es una incertidumbre a todo sentido, no solamente es para las empresas como tal, sino es todo lo que abastece a esas empresas, ¿no es cierto?, los que proveen servicios a esas empresas, los usuarios de esas empresas, los clientes de todo este tipo de empresas. Entonces, realmente el llamado de atención debería ser a toda la ciudadanía. O sea, no podemos seguir viviendo en esta incertidumbre de inseguridad jurídica, de no saber qué va a pasar el día de mañana y obviamente esperar hasta el último momento posible, que a veces el esperar hasta el último momento posible sí da ciertos beneficios de negociación, sin duda, pero en la mayoría de los casos no es así. En la mayoría de los casos, dejar hasta el final perjudica usualmente a la parte contratante y no a la contratista. Pero ¿por qué razón no se ha hecho antes, por qué no se ha concluido esa negociación? Si es que ya se sabe que había un informe sobre cuánto debía costar el espectro. Somos el país más caro en cuanto al espectro radioeléctrico, el que más cobra, creo que uno de los países del mundo que más cobra, y no tenemos el mejor servicio, ¿no? Porque obviamente si más cobras, más cuesta el servicio. Sí, yo desconozco esos particulares, Giselle, eso ya es un tema más del Estado. Pero es una de las razones por la que dice el Estado que no ha podido concretar la negociación, justamente porque no tenían aquel informe, cuando los candidatos ya están hablando del informe también, ¿no? Y eso es lo triste, que se ponga en riesgo un servicio tan importante para los ecuatorianos y para el desarrollo económico del país, simplemente por temas políticos, ¿no? Bueno, ese es el día a día de este país, lastimosamente. Uno analiza los últimos 15 años del país y sí, o sea, tenemos energía cara, tenemos espectro electromagnético caro, tenemos tasas caras, tenemos tarifas caras, tenemos un país caro, un país costoso. Y mucho de esto se envuelve, ¿no es cierto?, en una cantidad de normativa, ¿no es cierto?, impuesta hace más o menos 10, 12 años, ¿sí?, sobre cómo tarifar las cosas. Eso le vuelve caro al país. Los créditos bancarios también son caros. ¿Por qué? Porque justamente, ¿no es cierto?, mucho de lo que los ecuatorianos no logramos ver, ¿no es cierto?, que son estas cantidades de normas y regulaciones que impone el Estado o que impuso el Estado en su momento, son difíciles de desmontar, son complicadísimas de desmontar. Entonces, hay una serie de aristas, ¿no es cierto? No creo que es un tema estrictamente del gobierno. Hay una serie de aristas, yo te diría, sobre todo de carácter político, ¿sí?, que el Ecuador necesita resolver.
Bueno, ya habían algunas especulaciones que decían que es posible que nos quedemos sin el servicio. Bueno, eso no va a pasar porque ya hay una prórroga y además que es obligación de la empresa. Constitucionalmente no nos pueden cortar el servicio. Sin embargo, también la ley dice que tienen que tener un contrato para funcionar, así que estamos ahí en vilo los ecuatorianos. ¿Será que vamos a tener por los siguientes meses el servicio garantizado? Yo creo que sí. Eso no creo que vaya a tener una dificultad. Lo que va a dificultar básicamente es el futuro, es decir, cuando ya tengan que sentarse a renegociar, a llegar a estos acuerdos, ¿no es cierto? Ahí va a ser lo difícil, ahí puede ser lo complicado. No creo que el Estado ecuatoriano, el gobierno que sea, pues vaya a imponer cosas fuera de lo racional, ¿no es cierto? Como para querer continuar con los servicios. Dudo mucho que eso vaya a suceder, lo cual a la larga se va a traducir en un desbeneficio para el Ecuador como tal o para el usuario, pero nuevamente, o sea, resolver esto ahorita no creo que es el tema fundamental. El ecuatoriano, nosotros tenemos que resolver un tema más profundo, ¿no es cierto?, que es justamente seguir andando en estos limbos políticos, en estos limbos legales e inclusive constitucionales, y esperando que un salvador pues vaya a arreglar toda la patria. El país se arregla por trabajo nuestro, se arregla justamente porque nosotros podamos, por un lado, exigir y por otro lado, cumplir cosas con racionalidad. Así es, un momento difícil para el país que sí preocupa de que no se haya tomado en cuenta este tipo de negociaciones antes, no a última hora, como siempre, ¿no? Deberíamos estar pensando en cómo llegamos con conectividad a los sectores que no la tienen y no estar pensando en el último momento de ¿qué pasó? ¿Por qué no renegocié el contrato cuando debía hacerlo? Yo le agradezco mucho, Francisco. Perdón, Alejandro. Alejandro, gracias, Lili, que tengas un buen día. Igual, Alejandro Martínez, vicepresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano.